Quiero hablar sobre un tema que tiene del poder, ¿sí?, de un sí para Dios. El poder de un sí para Dios. ¿Qué tanto poder hay en un sí suyo para Dios? ¿Qué tanto poder usted puede provocar, no solo para usted, sino para los suyos, dándole ese sí a Dios? Cuando nosotros tomamos esta palabra, prácticamente tomamos una idea de, sí, pero ya sé lo que va a hablar el pastor. Ya tengo una idea de lo que va a hablar. Y a veces nos adelantamos de lo que pensamos que Dios piensa de nosotros. Y realmente es ahí donde perdemos la semilla de la palabra en nuestro corazón. Porque pretendemos saberlo, pero sin practicarlo no sabemos nada. Literalmente. Es como yo tener una semilla, ¿me entiendes?, de algún fruto y que nunca la siembre. Yo sé que tengo una semilla. Yo sé que tengo un sí. Yo sé que tengo algo que puedo sembrar, pero no va a dar fruto hasta que yo lo siembre. Pero hay muchos que tienen la semilla y dicen, no, yo sí, yo sé que tengo, pero nunca lo ha sembrado. Ese sí de Dios, you guys please, si ese poder de Dios, ¿me tienes?, viene, ¿me tienes?, a nosotros y dándonos, ¿me tienes?, un corazón, ¿me tienes?, que pueda instarnos a decir un sí. Vamos a ganar muchas cosas en Dios. Vamos a ganar muchas bendiciones para nosotros. Ahora, ese sí que Dios espera de nosotros, constantemente está haciendo una pelea con Dios. Porque ese sí muchas veces Dios no lo encuentra en nosotros. Ese sí no nos lo encuentra a nosotros Dios, porque una y otra vez Dios nos está exhortando, una y otra vez nos está llamando, una y otra vez nos quiere cambiar, una y otra vez nos quiere hacer algo en nosotros. Pero ese sí como que no se escuchara muy fuerte en la presencia del Señor. Y ese sí es lo que ha ocasionado que muchas veces nosotros estemos escasos de Dios, escasos de promesas, escasos de manifestaciones de Dios, porque el sí simplemente provoca lo que Dios ya ha formado para nosotros. Entonces yo quiero entrar en esta mañana, hablando sobre cosas muy importantes hoy, que podamos nosotros llevar a nuestro corazón. A menudo nosotros, iglesia, o siempre pensamos, estamos pensando usar, la idea de que Dios puede usar nuestra vida, y poder decir un do cuando yo tenga suficientes dones. Decía entre semana, nosotros queremos saber que estoy tan listo como para decirle, aquí estoy, Dios. Queremos, sentirnos tan espirituales para saber, porque es lo que nos enseñaron, es lo que nos lo dijeron. Dijeron que nosotros podíamos ser usados por Dios si teníamos tal nivel de santidad, que si sabíamos mucha Biblia nos iba a usar de una manera poderosa. Iglesia, Dios no anda buscando cuántos talentos tienes. Lo que Dios anda buscando es tu corazón, un sí de adentro, para que después Él haga el resto en nosotros. Dios no está preocupado, que tanta carrera teológica tienes. No, Dios no está preocupado en eso. Dios no está preocupado, sí, cuántos años llevas en el evangelio. Mire, yo recuerdo en iglesia, una vez, fue la primera vez que experimenté eso. Había personas en la iglesia y de repente llegaban familias. A los 3 meses ya estaban sirviendo, porque era el lapso que nos daban. Pero los que ya tenían 2, 3 años no estaban haciendo nada. Y de repente había gente molestándose, teniendo celos, que porque ellos sí y ellos no. Es que no se daban, no entendían que ellos habían llegado para decirle sí a Dios. Mientras los otros que tenían 2, 3 años estaban pensando cuándo y a qué horas, y cuando quisieran, cuando se sintieran bien, cuando sintieran esto, le iban a dar un sí a Dios. Y por primera vez vi cómo personas empezaron a sentir celo porque otros, se levantaban. ¿Recuerdas, Jorge, cuando les decía, cuiden su lugar, porque el día de mañana vendrá alguien que se los va a quitar si no lo cuidan?
Porque esa es la realidad. Va a venir gente con hambre. Va a venir personas, iglesia, a este lugar con hambre de servir al Señor, de decirle: Señor, sí, me tienes a lo que quieres hacer conmigo. Y el día de mañana no se vaya a sentir mal, porque esta persona o estas familias van a servir al Señor. Mire, Dios los ha estado llamando, Dios les ha estado hablando, Dios les ha estado, me tienes, de una otra manera instando, me tienes a levantarse. Pero el sí de nosotros hacia Dios no se escucha. No sé por qué no entraría ahí. Solo usted lo sabe, el por qué no existe el sí en usted para Dios. Ahora, ¿cuál es el problema a nosotros? Que si le digo a Dios sí y en el camino me equivoco, ¿qué va a pasar? No importa. No importa, porque Dios sabe que te vas a equivocar una y otra vez, pero el sí ya está ahí. Porque queremos que tener una perfección, a un nivel de perfección, para que cuando le digamos sí a Dios no haya errores, no haya, me tienes, tropiezos. Déjame decirte, no es así. Tu sí conlleva errores, tu sí conlleva tropiezos, pero a lo que Dios le importa es que tu sí llegue, me tienes, a Él, y Él empezará a trabajar. Si caes, Él te va a levantar. Si te equivocas, Él te va a corregir. Si tienes errores, Él lo va a hacer contigo. Pero ya está el sí de nosotros. Pero nunca nos enseñaron esto. Nos enseñaron al revés. Nos enseñaron que si fallábamos, no, le fallaste al Señor, no eres digno. Te equivocaste, no, así no es. No, mira, tienes errores. No sirves entonces para esto. Si cuando tu sí en Dios ya fue sincero, Dios se encargará de las cosas que vendrán. Pregúnteme a mí, pastor, ¿se ha equivocado en algún momento? A ver, ¿quién me quiere preguntar? Pastor, no, pastora, no, alguien más. Muchas veces. Ahora, pregunto, si esto que me he equivocado durante el pastorado me quita un llamado. Si yo reconozco mi error y voy a quien no puede perfeccionar, entonces Dios seguirá trabajando en mí. Pero si del error me hace retroceder, si me equivoco me hace retroceder, entonces quiere decir que aún no he sido convencido en lo que no funciona ese amor. Sí, y esa parte de nuestra vida tiene que ver, mucho con lo que nosotros estamos creyéndole a Dios. Ese sí de Dios que está esperando, que va a provocar cosas en Dios, no tiene que ver con si te vas a equivocar o no. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer contigo. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo. Dios solo está esperando un sí tuyo. Ahora mire qué hermoso es Dios. Dios no te está pidiendo un sacrificio, que hagas esto y esto, y después de eso vengas a Él. No, Él solo quiere un sí de nosotros. Basta con eso. Porque el poder Él lo hace, Él lo tiene. La transformación Él la provoca. Pero la voluntad nuestra Él no se puede meter. Yo siempre he dicho esto, iglesia, y lo aprendí hace muchos años. Dios puede hacer cualquier milagro que a ti se te pueda imaginar, pero con lo único que Dios no puede es con tu voluntad, porque Él nos dio un libre albedrío. Y si tú le das permiso, Él entra. Y si Él trata, me tienes, de convencer tu corazón que el sí vale la pena, tú vas a responder a Él. Pero Él no lo va a hacer a fuerza. Te va a enseñar el camino correcto a través de desiertos, a través de dificultades, a través de enfermedades. Te va a enseñar que no tienes que huir, tienes que regresar a Él. ¿Por qué? Porque Él lo va a provocar de diferentes maneras por nuestra manera de ser, nuestro carácter. Pero Dios anda buscando nuestra voluntad, el sí de Él. Yo creo que vaya conmigo a Isaías 6:8, por favor. Cuando tu sí es ante Dios, se provoca algo sobrenatural. Algo que no viene de la tierra, sino es provocado por Él. Yo me gustaría que alguien lo leyera, por favor, con voz fuerte ahí. Isaías 6:8. La palabra del Señor dice así: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero
¿Qué le dice entonces Isaías al Señor? Aquí estoy, envíame a mí. Nota esta palabra. Dice que Dios buscaba a alguien, pero no lo encontraba. Puede sentarse, gracias. No lo encontraba. Note esto, lo que está pasando acá. Quiere decir que mientras Dios estaba buscando, no había nadie quien contestara. Mire qué tremendo esto, porque no solo era Isaías quien existía, había mucho pueblo en el cual podía responder a un sí de Dios. Mas sin embargo, dice Dios que buscaba y no encontraba a alguien que respondiera. Qué tremendo es esto para nuestras vidas, porque así estamos en un siglo XXI. Hay muchas palabras de Dios para nosotros, pero muy poco sí para Dios. Hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero poco sí de Dios, de nosotros para Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, mas sin embargo nuestro no siempre está ahí. Y eso está ocasionando que la tierra, el ambiente espiritual, tome más control el enemigo sobre este tiempo. Porque mientras nuestro sí no se mencione, Dios no va a poder usarte. Y Dios quiere usarte. Yo no puedo llegar donde tú puedes llegar. Y ahí es donde se vuelve el poder de Dios. Porque entonces donde yo no puedo llegar, tu vida, tu corazón será usado por Dios para glorificarse. Pero nuestro no ha estado haciendo poca escasez del poder de la manifestación de Dios. Por eso es que nos asombran los milagros. Por eso nos asombran las cosas, ¿me entiendes?, que nosotros no vivimos, que son sobrenaturales, que son reales, sí, pero nos asombran porque no las hemos vivido. Y cuando las vivimos ya no nos asombran, porque es parte de nuestro vivir, de nuestra experiencia. Por eso los milagros, quien no tiene experiencia en Dios, quien no le da un sí a Dios, siempre le asombrará cualquier cosa. Por eso hay charlatanes allá afuera que engañan muy rápido al pueblo. Pero si usted tiene experiencia en Dios, si su sí está ahí en Dios, y usted le dice: Señor, estoy escaseando de esto, usted le puede decir lo que le falta. A Dios no le va a interesar esto. Lo que Dios está buscando es su vida. ¿Acaso Él no llena lo que está vacío? ¿Acaso Él no reemplaza lo que no sirve? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere solamente que nos entreguemos. Señor, aquí estoy. Muchos de nosotros hemos cantado en totalidad a ti, y hasta lo cantamos una y otra vez, pero a veces cantamos sin saber lo que estamos diciendo. Y ese es un peligro, ¿sí? Ese es un peligro. En totalidad. Y de repente el pastor viene y predica: dale un sí a Dios. Y tú dices: no. Pero acabas de cantar en totalidad a ti. Imagínense. Entonces esa parte de no llegar a un acuerdo en mi corazón con Dios, con lo que Dios quiere hacer, me estoy perdiendo de oportunidades. Yo siempre he dicho, iglesia, este es tu momento. No porque entramos a un año nuevo, no, es que este es tu momento. Dios todavía sigue vigente, y eso me da a enseñar a mí que si tú no has obtenido algo de Dios, Dios lo puede derramar sobre ti. Si tú estás diciendo: mira, yo he escuchado que el pastor habla en lenguas, yo he escuchado que la hermana habla en lenguas, y yo no he sido bautizado en lenguas, pídeselas a Dios. Dile: Señor, yo quiero ese regalo, yo quiero tener esa experiencia. No te pongas duro, me tienes pensando: no, esto no es para mí, porque si lo recibo me voy a sentir más espiritual. No, deja esa mentalidad, recibe de Dios, me tienes, porque Dios lo único que quiere de ti es un sí de Dios. Lléname. Es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Eso es. A mí me enseñaron que lo de Dios es muy importante y son regalos para mí. Ahora, ¿a quién no le gusta un regalo? ¿A quién no le gusta que algo diga free? Gratis. A todos. Pues la buena noticia es que el mercado, la bodega de Dios, todo es gratis. Tú puedes entrar con un sí y recibir lo que Dios tiene para tu vida. Pero el problema es que hoy no tengo tiempo. Hoy no siento esto. Hoy no sé si estoy listo. Pregunto una vez más: ¿cuándo vas a estar listo? ¿Cuándo vas a estar dispuesto? Porque sé que te has preguntado eso y te lo has dicho. No estoy listo todavía. No, pero no estoy listo.
Entonces, ¿cuándo vas a estar listo? Cuando el cerrar, abrir y cerrar de ojos venga. ¿Cuándo? ¿Cuándo le vas a decir a Dios? Me tienes, sí, Señor. Ya cuando veas subiendo todo, ya no, ya no. Dijo el gabacho, it's too late. Así se dice, bro. Very late. ¿Sí? ¿Para qué? Si hoy, mucho el problema de nosotros, ¿sabes cuál es? De que a veces estamos sentados ahí y simplemente estamos escuchando a un ser humano. Pero si mi corazón y mi alma se abrieran a escuchar la voz de Dios, saliéramos diferentes de este lugar. Pero ustedes ven muchas veces a un ser humano y están viendo a un imperfecto, están viendo a alguien que falla con usted. Yo simplemente soy un portador de un mensaje. Es lo único que hago. Mi identidad, ir al cielo, le dije a Jorge la otra vez, no es ser pastor, es ser hijo. Y yo quiero llegar al cielo con usted con la identidad de hijo, no de un traje de pastor. Yo no voy a entrar al cielo por ser pastor. Yo voy a entrar por ser hijo. A lo mismo que digo yo, cuando usted me tiene, se está escuchando la palabra y usted dice, y usted está viendo al hombre, usted se pierde de una gran bendición. Porque Dios me puso como pastor para traer un mensaje a tu corazón. Es lo único que hago. Yo soy lo único que soy y es un canal. Ahora, ¿cuál fue la parte más gloriosa que yo me fui libre, hermano Miguel? Y es que Dios me dijo, tu responsabilidad es traer el mensaje y la otra responsabilidad le queda al pueblo. Y dije, wow, me hizo libre. Me quitó una carga. Me quitó una carga, Alex, porque dije, oh my God, entonces yo no tengo nada que ver. Yo entrego el mensaje y ustedes sabrán qué harán con el mensaje. Dije, wow, qué tremendo. Entonces, por eso hoy predico con libertad y digo lo que tengo que decir. ¿Me tienes? Y usted se encargará entonces de la otra parte. Pero hoy el Señor viene a decirle que tu sí provoca el poder de Dios, ¿me tienes? En las cosas grandes que usted y yo necesitamos vivir. Hay experiencia de Dios todavía, iglesia. Aquella vigilia cuando Dios te tocó, ya pasó. Aquel momento glorioso que viviste, ya pasó. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón se oyó así? Se quebró. ¿Cuándo fue esa última vez que dijiste, esto no es pastor, no es la presencia de Dios que me está? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que algo se quemaba dentro de ti, alguien arrancaba algo? ¿Cuándo fue esa última vez? Porque si no estás viviendo eso, no le estás dando tu sí a Dios para que Él haga lo que tiene que hacer. Esa voluntad de decirle, Señor, ven, arranca lo que no te agrada, quema lo que no te gusta de mí. Y entonces nosotros vamos a experimentar una transformación. Mire, cuando digo transformación, no estoy hablando de que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios esto. No, hay muchas cosas en ti, en mí, que necesitan ser cambiadas. Muchas. Porque si Dios les diera una lista a ustedes y yo me pongo una y apuntáramos todas las cosas malas que tenemos, llenaríamos una hoja. Y ahí es donde nos damos cuenta que usted y yo necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios nos cambie muchas cosas, y empezando por aquí. Hay mucha mentalidad débil aquí. Si usted no es fuerte de aquí, si usted no cambia un pensamiento suyo por el de Dios, siempre va a ser débil de mente. ¿Y sabe quién aprovecha la mente? ¿Sabe de quién es el terreno de la mente? El enemigo. Porque ahí va a bombardear. Porque es el terreno más exquisito, se puede decir, para el enemigo, cuando tú le das permiso a él. Yo no sé si ustedes han leído un libro, Batallas de la Mente, ¿sí? Con Mayer. Tremendo, ¿me tienes? Libro. Porque nos enseña, ¿me tienes? Que realmente es el poder. Cuando nosotros tenemos aquí un no, no le podemos dar un espacio pequeño a Dios para un sí. ¿Sí? No, a mí no me hacen caso. A mí no me voltean a ver. A mí no me dejan hacer esto. A mí el otro. Y el diablo dice, ya sé por dónde entrar. Ok. Y el diablo empieza. Y tus ojos empiezan a ver lo que no tienes que ver.
tus oídos empiezan a escuchar lo que no tenías que escuchar. Y el diablo empieza a ganar batalla. No en el corazón, acá. Y de repente el diablo usa a alguien. Y dices, perdón, como los que lo han hecho, me voy de la iglesia. Porque solo eso faltaba acá para que el pastor lo dijera del púlpito. Seguro lo dijo por mí. Es que tu cabeza ya estaba tan minada de tanta negatividad que el diablo usó meterse un momento para tirar la última bomba. Me voy. No, yo lo podía pasar, hermano Jorge, del hermano Daniel, pero no del pastor. Yo me voy de la iglesia. Porque le has permitido los más no al enemigo que los más sí a Dios. El poder de un sí para Dios cambia momentos poderosos. Ahora yo quiero, aparte de este versículo que leímos, quiero dar referencia a algunos personajes en la Biblia que tienen que ver con esto. Y una de las cosas que yo veo, iglesia, es esto: que mientras el sí de Dios no funcione, aunque Dios esté prometiendo cosas grandes, aunque Dios esté diciéndote lo que Él quiere hacer, pero nuestro sí no funciona, está encerrado, Dios no puede hacer nada. Recuerdo estos momentos cuando Jesús iba caminando y los discípulos iban con Él, y había mucha gente caminando con Él, y de repente los discípulos le dicen: maestro, ya se hizo tarde. ¿Crees que sería mejor mandar a toda la gente a sus casas, a las aldeas más cercanas? Y Jesús le dijo: no. Dijo: denle ustedes de comer. Sienten y denle ustedes de comer. Entonces, ¿qué dicen los discípulos? No tenemos. ¿Cómo vamos a dar? ¿Me tienes? No tenemos, ¿me tienes? Ni gastando tanto, ¿me tienes? Del año, un sueldo de año, no podríamos alimentar tanta gente. Jesús lo que estaba haciendo con Andrés, con Felipe, era enseñarles que simplemente tenían que decir: sí, hagámoslo. Ahora voy y vuelvo hacia atrás. ¿No habían visto milagros de Jesús? ¿No habían visto el poder de Jesús? Claro que sí. Los discípulos ya habían visto lo que era capaz Jesús de hacer. Más sin embargo, cuando los pone en la prueba, les dice: denle ustedes de comer. ¿Y qué dicen ellos? No podemos. ¿Cómo? No podríamos. Y entonces Jesús lo que estaba esperando de ellos es simplemente: hagámoslo. Si el maestro lo dijo, pues hagámoslo. Él sabrá de dónde va a sacar el pan, de dónde va a sacar el agua, lo que vaya a dar. Si va a dar pozole, me tiene birria, no sé qué va a dar, pero lo va a hacer. ¿Se da cuenta? Que a veces nuestra causa de decir no retiene muchas cosas. Pero en ese momento la Biblia habla que había un joven que tenía unos peces y unos panes. Mire, qué tremendo es esto, porque lo que Felipe y Andrés estaban negando que no tenían para darle tanta gente, Dios solo ocupó meter unos panes y unos peces. Qué increíble lo que Dios puede hacer con un sí. Porque al muchacho viene el discípulo y dice: aquí hay un muchacho que tiene unos peces y unos panes, le dijo a Jesús. Le dijo: pues siéntenlos a todos en grupos y denles de comer. Vamos a darles. Jesús ora por los alimentos, produce, multiplica los alimentos. ¿Y qué dice la palabra al final? Que 12 canastas sobraron de todo lo que se había multiplicado. Ahora, lo que parecía ser poquito, lo que parecía ser no nada, simplemente el sí del muchacho, el sí lo quiero ofrecer, el sí lo quiero dar. Porque el muchacho puede decir: no, esto es lo que me mandaron a la tienda, esto es lo que me dijo mamá que llevara a la casa. Si me lo vas a quitar, ¿qué llevo a mi casa? Usted como que piense conmigo un momento. ¿Usted cree que el niño iba con una canastita? Llegó con una canastota. Sí, yo imagino que la mamá le dijo: ¿y dónde te lo robaste, mi hijo? ¿Dónde te lo? Mas sin embargo, la historia nos cuenta en la Biblia lo importante que es decirle sí a Dios. Sí con lo limitado que eres. Sí con lo que parece que no tienes. Porque el no de nosotros es decir: no, pues que no tengo. Mire, es triste oír cristianos que dicen: no tengo, pastor, no tengo. En realidad no tienes o no quieres.
Porque eso cambia. En realidad no quieres, no puedes o no quieres. Yo estoy más que el que no quieres, porque sí puedes. Por eso le dije a mi hermana Judy que me hiciera una lista de cuántos llegan al mall a comprar de la iglesia. Sí, sí, porque ya me lleva una lista ahí. Ah, no se crean, no se crean, no se crean. Porque digo yo, si tú puedes ir a un mall a comprar una camisa una corbata cuesta $50. Una camisa, dependiendo. Si tú puedes ir a un mall a comprarte 2 camisas, 2 pantalones, ¿sí? Te vas a llevar unos zapatos. Estás casi $500,000 ahí. Pero cuando Dios viene y te dice algo a tu corazón, le dices: no tengo. No. Como dijo el otro, no hay. No tengo. Porque con Dios es más fácil decirle un no que un sí. ¿Y sabe qué es lo más precioso de esto? De que Dios te respeta. Y Dios dice: ok, está bien, respeto tu no. Voy y busco a alguien más. Porque el que dice y logra decir que sí, se va a ver la diferencia. No por lo que traes puesto, sino por lo que ha sido cambiado. Esa es la verdadera bendición. ¿Sí? Ustedes que van al mall me pueden ganar en vestirse. Ustedes pueden comprar marca. Yo no, yo voy a, no sé, Swan. Pero sí, pero al final prefiero aprender. Y no estoy diciendo que me tengo que vestir todo pobre, todo aquí. No, tampoco tengo esa idea y nunca la he tenido. ¿Sí? Mi esencia, mi identidad no me la quita nadie. Yo sé quién soy. Pero ahora note esto, pero si dice, no, pues que yo prefiero decirle un sí a Dios. Porque el día de mañana Él me dará la bendición para vestirme como Él me va a vestir. Me va a dar la provisión, me va a dar lo que necesito. A veces nuestro no de Dios es tan palpable, se ve tan fuerte dentro de las iglesias. Mire, ya les voy a tirar la bomba de una vez ahorita. En enero empezamos nuestro mes de primicias. Los que reciben sus diezmos, sus taxis, de esos taxis dan sus diezmos. Son como primicias acá que hemos puesto en la iglesia. Primicias para aquellos que dicen: pastor, no tengo, pero voy a dar, ¿me entiendes? Agua. Su corazón, primicias para Dios. Y aquí es donde nosotros año tras año hemos experimentado, amor, que mucha gente, más de la mitad de la iglesia no tiene un no tengo, un no puedo ahorita. Pero dile eso a la tarjeta del mall. Dile de eso a la tarjeta de crédito que no puedes. A ver qué va a pasar. Dile un no al rentero. Dile un no a tus aplicaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Se da cuenta? Pero a Dios sí le podemos decir no. No quiero, no puedo, no estoy preparado, no siento que no es mi tiempo, etcétera, etcétera. Y pedimos. Pero la parte de la Biblia que me enseña es que este muchacho, trayendo su poco alimento, lo ofreció diciendo: sí, aquí está. ¿Usted cree que Dios va detrás de su dinero? ¿Usted cree que, más, los voy a llevar hasta allá para que ustedes vean cómo soy yo? ¿Usted cree que el pastor va detrás de su dinero? Una de las cosas que hago como pastor es hablar. Lo que menos hablo en la iglesia es de dinero. Porque sé que si usted aceptó a Jesús y conoce a Jesús, usted debe de ser maduro en conocer a Jesús y saber lo que Dios espera de usted. Sé que cuando alguien acepta a Jesús hay que guiarlo, hay que enseñarle, pero nosotros ya tenemos canas. Ya somos, decía mi suegro, ya somos cohetes quemados en el evangelio. Ya no hay que enseñarles que es un diezmo. Ya no hay que recordarles que es adoración.
Ya no hay que decirle a ustedes lo importante que es amar a Dios, porque ustedes ya caminaron. Si hubiera gente nueva, sí, discipularle, enseñarle las promesas, lo que provoca un sí de Dios, de nosotros en Dios, todo eso. Pero hoy estoy hablando como un momento dado. Josué habló con un pueblo sabedor, un pueblo que sabe lo importante que es. Mientras Josué estaba ahí, y esto lo vimos esta semana, mientras Josué estaba ahí, Josué sabía que había una palabra de parte de Dios, que no solo era pasar el Jordán, sino ir a Jericó. Ahora, nótese sí que a veces lo que me encanta de Dios, y quiero que usted note la Biblia, es que las cosas que Dios nos manda hacer no son imposibles. Sí son a veces locura, porque es parte de la fe, pero no son imposibles. Dios nunca nos pide algo que no vamos a poder hacer. Mas sin embargo le dice a José: ve, lleva al pueblo, dale, me tienes 7 vueltas. Un día, 2 otra vez, 3 otra vez, y al séptimo día dale 7 vueltas. Entonces fueron 14 vueltas. Pero ellos, yo imagino a Josué, pero ¿cómo les digo? ¿Cómo le digo aliento de vida? Hermanos, el domingo le vamos a salir todos nuestros carros, vamos a hacer una línea, una caravana, y le vamos a dar vuelta a todo Santa Clarita, porque es nuestro. ¿Cuántos de ustedes agarrarían su carro? Vamos, apúntalo, por favor. Porque pareciera locura. Pareciera locura. Pastor, ¿de seguro? ¿Usted está seguro que Dios le habló que agarremos los carros y vayamos a dar vueltas hasta allá? Josué se encontró en un momento donde el sí de él tenía que ver con lo que el pueblo también podía reaccionar. Y Josué le dice a Dios: sí, vamos. Si tú lo dices, vamos. Me encanta porque una vuelta primero. Imagínense una vuelta. Ok, vámonos todos a la casa. Mañana a la misma hora, aquí los vemos. Y otra vez. El tercer día, otra. Recuerden, el tercer día, vamos. Y otra vez. Imagínense eso. El sí, decirle sí a Dios, no es hacerlo una vez. Como dije hace un momento, si te equivocaste, sacúdete y vuélvelo a intentar. Si tuviste errores, está bien, sacúdete el error y vuélvelo a intentar. Porque si te quedas más fuerte en el error que en el sí que le diste a Dios, estás perdiendo la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Y Josué va y dice: bueno, entonces hermanos, hermanas, por favor, los que hicieron los sándwiches, pónganse de este lado, porque vamos a dar 7 vueltas ahora. Imagínense, el pueblo dice: oye, Josué, ya dimos 7 días, 7 vueltas, y hoy nos dices que tenemos que dar otras 7 vueltas seguido. Yo creo que esos pararon bien fit, ¿verdad? Bien. Perdieron libras, perdieron todo. Porque no estamos hablando de una ciudad pequeña. Mas sin embargo, el sí de Josué y del pueblo hizo que hasta hoy en día haya, ¿me entiendes?, rastros de lo que fue Jericó. Hoy hay paredes todavía, ¿me entiendes?, que tienen que ver con esos muros. Mas sin embargo, ese sí hizo que al momento que dijeron: cuando terminen las 7 vueltas, griten. Imagínense ese momento de un grupo de personas, y de repente, y todo se vino abajo. Pareciera loco, ¿no? Pero ¿qué si Josué le hubiera dicho: no sé, la verdad es que está medio duro eso que estás diciendo, Dios? Y luego, para que me crea el pueblo, como que parece algo loco, no sé si decírselos. Pero ¿por qué no se los dices tú, Dios? A ellos mejor. Mire lo que Dios está haciendo. Dios siempre anda buscando a alguien que diga un sí, y Él se encarga de lo demás. Si en tu casa como varón dices sí, tu familia te va a seguir. Si tú como madre soltera o mujer sola dices un sí, Dios va a hacer las cosas con tu generación. Lo único que Dios está buscando es tu sí, para que lo demás tú puedas verlo con tus ojos de lo que Dios es capaz de hacer. Ese momento de Josué, ¿me entiendes?, es algo que nosotros decimos: wow, qué increíble cómo nosotros podemos, ¿me entiendes?, caminar en una manera de saber que Dios nos está llamando, pero no estamos reaccionando.
Muchos de los que están ustedes aquí, Dios les ha hablado una y otra 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 y otra. Es más, hasta se han ustedes dicho, Dios me profetizó. Mira hasta dónde se va. Pero ¿qué ha pasado con el sí? ¿Qué ha pasado con lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti? Hay gente aquí que está consciente de lo que Dios quiere para tu vida, pero les está costando el decir sí. El sí, porque ya estás tan arriesgado a tu vida diaria, que el no decir sí es porque estás tan acostumbrado a tu estilo de vida. Mira, hay personas que vienen de otras iglesias y en sus otras iglesias vivían de la misma manera. Mira, iglesia, si allá tú eras un desastre, al llegar a otra congregación vas a tener que afirmarte, porque no puedes vivir igual, no puedes correr la misma manera de vivir. No, porque el evangelio no es ese. El evangelio es de transformación. El evangelio me tiene que llevarnos más a más. ¿No dice la palabra que el justo me tienes irá de aumento en aumento? Nosotros no somos como los de hace 5 años. Nosotros no podemos ser como los de hace 6 años, porque eso me da a entender que no le estás permitiendo a Dios hacer lo que tiene que hacer. Tu vida espiritual no cambia por venirte a sentar un domingo como este. No, esto no basta. Si hoy recibes la palabra de Dios y le respondes a Dios, tu mañana empieza con algo diferente. Pero si hoy lees la palabra y mañana vuelves a vivir como viviste ayer, algo está pasando que no está correcto con nosotros. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Porque entonces escuchamos la palabra y, como dice la Biblia, que son como aquellos que se ven en el espejo y yéndose se olvidan de cómo se miraron. Son olvidadizos. ¿Sí? Son olvidadizos. Y eso ahí donde dice, y después viene la palabra y dice y nos aconseja: no sean oidores sino hacedores. Poseen la palabra, háganla para ustedes. ¿Ustedes creen, pregunto, ustedes creen que Dios nos llamó como pastores nomás porque Dios quería? Hay un proceso en el caminar. Hay sujeción en el caminar. ¿Sí? Hay muchos sí, muchos no que yo pude provocar en Dios, y por los no se estiró, me tienes la promesa. Yo se los he dicho a ustedes. Me escondí 5 años para no ser pastor. Yo no quería ser pastor. Si una de las carreras ministeriales que más me tienes cuestan en esto es el pastorado. El evangelista viene y se va, el profeta profetiza y se va, pero el pastor quiere que estar ahí 24/7. Mas sin Mario decía: yo no quiero ser pastor. No. A mí, Señor, ponme a ayudar al pastor, a mí ponme a lo que tú quieras, pero ser pastor, yo no quiero. Y íbamos a congregaciones, se los he dicho, nos sacaban y oraban por nosotros. Ustedes tienen ministerio, ya me iba a meter a otra congregación. Yo no quería ser pastor, porque yo sabía, vi llorar a hombres de Dios, vi desesperarse a hombres. ¿Sí? Mas sin embargo, llegó un día donde ya no pude correr, donde dije: Señor, ya no puedo. Mi corazón se quebrantó. Llegué a la casa y le digo: ¿sabes qué, amor? Ya no puedo. Dios me habló una vez más y no puedo. Y me dice mi esposa: pues hazlo. Así de fácil. Mira, pues hazlo, obedece. Y dije: qué inspiración de ahí. Le digo: amén, vamos a hacerlo. Y desde aquel día, 2015, ¿sí?, empezamos en casa. Dígame usted si yo estaba contento de haber dicho que sí. No, porque había muchas cosas en mi cabeza. ¿Sí? ¿Será que esto va a funcionar? ¿Será que realmente es lo que quieres? Yo decía: tú me mandaste a hacer música, Señor. Yo quería escribir, yo quería otro camino. ¿Será que esto es para mí? Y hubieron muchas preguntas y el no estaba ahí. ¿Y sabe hasta cuándo estaba el no? Después de 2 años. Todavía pastoreando, había una idea de que yo a lo mejor no tenía que estar aquí.
Por eso es cuando yo digo que tú tienes errores y te vas a equivocar. Y es más, hasta le vas a renegar a Dios. Se vale. Se vale, porque Dios sabe que en el camino vas a tener esos momentos. Lo que no se vale es tirar el sí que ya diste. Eso no se vale. No se vale. Porque si ya le dijiste sí a Dios, vas a tener, me tienes que creerle a Dios que Dios lo va a hacer. ¿Te va a costar? ¿Van a venir dudas? ¿Van a venir dolores? ¿Van a venir escaseces? Sí. Pero Dios, me tienes, va a sostener tu sí y te va a mostrar que Él es poderoso. Ahora, después de 9 años, 10 años, yo puedo pararme aquí y decir con certeza que esto es lo que Dios me llamó a hacer. Pero al principio yo quería que alguien apareciera ahí, no un ángel o un otro hermano. El Señor me llamó a ser pastor de aquí. Porque yo estoy consciente que tu sí delante de Dios no va a ser fácil. Pero si lo logras hacer, Dios te va a sorprender. Si tú sí lo logras hacer, estoy seguro, lo digo por testimonio, Dios lo va a hacer de una manera sorprendente en tu vida. Dios está esperando de nosotros. ¿Sí? Pregunto, ¿quién eras cuando viniste de la otra congregación? Si yo fuera con tu pastor, el anterior, le dijera, ¿cómo era el hermano o la hermana? ¿Qué crees que me dijeran? No, pastor, yo que usted le cerrara las puertas. No, si usted supiera la hermana, si por culpa de ella se me fueron como 15. Ayer nos encontramos una persona así. Nos pidió perdón, pastor, perdónenos por haber creído a la voz de alguien allá afuera. Porque a veces me tiene, yo voy y le digo al pastor que ¿a quién voy? No sé. Miguel, voy a hacerte Miguel. Voy a ir al pastor de Miguel ¿qué crees que me diría tu pastor? Pero también malo. Ya. Sin congregarte. Mató un momento, ¿no? Detuvo más bien un momento. Pero eso es precioso. Tu hermano Miguel me llama ayer y dijo, ¿quién será? Ya cuando él me dijo quién era, dije, ya sé, porque hace muchos años que no nos mirábamos. Pero él me compartía algo de su corazón. Me decía, tengo lo suficiente, pero me hace falta algo otra vez. Y es el Señor en mi vida. Y esto es hermoso cuando tú le has dado un sí a Dios, pero te equivocas. Por eso la palabra cuando dice que si 7 veces caería el justo, los levantaría las 7 veces. Porque Dios sabe que en el camino vamos a tener errores, vamos a tener, me tienes, esas consecuencias, me tienes, de nuestra vida, nuestra carnalidad, nuestra forma de vivir. Yo le decía la otra vez a Jorge, te felicito, Jorge, por permanecer dentro de la casa. Porque muchas veces le he dicho al Señor, prefiero que estés adentro y no afuera. Porque un día, un domingo, un viernes, un momento en su presencia, Dios puede hacer cosas, me tienes, poderosas. Es mejor que estés adentro y no afuera. Ese es nuestro momento, me tiene, nuestra vida, cuando le decimos sí a Dios. Pero en el momento de la vida vienen circunstancias, vienen desánimos, vienen pruebas, eso va a probar tu sí. Cuando tú sí has sido sincero, el momento de desierto, ¿vas a mantenerte con el sí o vas a renunciar del sí que le dijiste a Dios? Las pruebas que vengan a tu vida van a tener que ver con el sí, me tienes, que le diste para Dios. Pero tu sí va a provocar todo, me tiene, lo que hemos visto. No solo encontró Dios a un hombre llamado Isaías, que fue metido en los profetas que podemos leer ahora, sino que también encuentra a un muchacho de unos peces y unos panes. ¿Sí?
Encuentra, pero también encuentra a un joven, ¿me entiendes? Llamado Josué, que le dice: sí, vamos, yo voy a ir, ¿me entiendes? A Jericó. Si tú lo dices, así lo va a hacer. Me encanta del sí, ¿me entiendes? De Pedro, porque Pedro dice: ya pescamos todo. Pero me encanta, dice: pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. El sí de Dios, ¿me entiendes? Dios hubiera podido dar una promesa, pero si el sí de Pedro no hubiera aventado la red, nada hubiera pasado. ¿Se da cuenta en nuestra vida? Dios ya dio la promesa, Dios ya dio la palabra, Dios ya te dijo lo que quiere hacer contigo, pero falta todavía el sí para que Dios lo logre hacer. Dios te necesita para el milagro. Muchas veces crecimos creyendo: no, Dios no necesita a nadie, Dios es Dios. Y así nos decían. Así nos decían: no, Dios no nos necesita a ti. Y yo decía: bueno, está bien, yo sé, Dios es Dios y no necesita a nadie. Pero después, empezando a leer la Biblia, me di cuenta que era al revés. Dios necesitó un muchachito para darle 5,000. Dios necesitó un joven que le dijera que sí para que Jericó fuera caído. Ahora pregunto: ¿Dios nos necesita para el milagro? Sí. Sí. Dios te necesita. Dios te está llamando. Dios te escogió y te apartó con ese propósito. Dios todavía sigue buscando gente. Dios todavía sigue buscando corazones. Y tú dices: no, pastor, es que yo ya tengo casi los 50. ¿Y? No, pastor, pero es que yo ya paso de los 60. ¿Y? No, pastor, si yo apenas tengo 25, todavía me falta mucha juventud. ¿Y? Es ahora. Es tu tiempo. Es tu momento, en la cual Dios quiere usarte. Yo le decía a mi esposa: qué bonito fuera, ¿me tienes? Ver personas acá predicar, enseñar, hacer, ¿me tienes? En la iglesia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando vas y los buscas, te dicen un no. Que yo como anhelo tengo de pastor ver, ¿me tienes? Personas acá ministrar, hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Pero cuando uno los busca, no están. Porque el sí lleva responsabilidad. El sí lleva constancia. El sí lleva carácter, transformación de carácter. El sí no es solo sí, a ver, no, vas a tener que ser responsable. Por eso es que el sí a veces no se oye. Oh, no, si digo que sí, el pastor va a querer que esté ahí todos los domingos. Todos los domingos. ¿Qué es lo que pensamos? En lo que pensamos. Porque no es decir: si yo le digo sí, yo sé que Dios me va a usar. Y no, mire lo que voy a decir. Si usted es más usado por Dios, usted me empuja a mí a que Dios me use más. Y no es competencia, es ver florecer la vida de ustedes. Porque entre más usted crece, usted más me empuja. ¿Sí? La situación de los pastores, que a veces no vamos a una altura más, no es porque no querramos, es que siempre estamos ocupados buscando a ver quién lo puede hacer, quién nos puede ayudar. ¿Sí? Y en el buscar, en el preguntar, en el esto, uno se cansa. Porque uno dice: si tan solo hubiera personas que dijeran: sí, pastor, aquí estoy. No sé mucho, pero si usted me enseña, yo lo hago. Pastor, la verdad yo no sé, pero quiero hacer esto. Anhelo, hay un fuego en mí que yo no lo puedo hacer, pero si usted me ayuda, yo lo voy a hacer. ¿Se da cuenta? Y no hermano, ¿cuántas hojas pusimos el año pasado de voluntarios, de gente que quiera servir ministerios? Se apuntaron 6 meses. Personas a los 3, 4 ya estaban renunciando. Y uno dice: wow, qué increíble. Ahora imagínense si uno como hombre dice: no, wow, qué tremendo, y se siente una vez triste. ¿Cómo ha de pensar Dios de nosotros? Te di todo, te he dado todo, he cuidado todo de ti. Di hasta lo que no merecías, que era la salvación, y solo pido de ti un sí, y no me lo quieres dar. Porque es mejor mantener el no. Mire, yo he visto esto.
Hay gente que dice, pastor, yo no voy a servir. Está bien. Pero me di cuenta que no querían servir porque tenían una responsabilidad de estar aquí los domingos. Pero como ya no sirvieron, ¡pum!, de repente se aparecieron como magos. Y vienen 2, 3 veces domingos, a veces 1. Pero como ya no sirven, ya no están aquí. Y dije entre semana que Dios no anda buscando, ¿sí?, servidores esclavos. Anda buscando adoradores voluntarios. Eso es lo que Dios anda buscando. El esclavo se cansa, se aburre, se siente, ¿me entiendes?, que ya no. Pero el que es adorador, servidor por voluntad, hey, el domingo, apúrense familia, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a adorar al Señor. Vamos, prepárense porque el domingo vamos a estar ahí. Pero el domingo, perdón por los varones, amor, levántate, ya no vamos a ir a la iglesia, levántate. Porque el varón muchas veces no se quiere levantar. ¿Te das cuenta? O viceversa. Viceversa, como cuando el hombre está así, me tiene, vámonos a la casa del Señor. Tenemos que ir hoy. Tienes toda la semana para hacer sus tareas. Tienes toda la semana para disfrutar con tus amigos. Tienes toda la semana para disfrutar con tu familia. Y solo le puedes dar un día a Dios entre semana. Y a veces te cuesta decir sí. Por eso es que no nos comprometemos. Me dijo una persona acá, pastor, yo no quiero servir en la iglesia. A mí no me ponga. Y le dije, ¿por qué? Porque yo soy de los que pasean, me voy a pasear, agarro vacaciones 1 mes, 2 meses, y aquí usted no me va a ver. Por eso yo le pido, pastor, que a mí no me ofrezca un lugar. Yo me quedé así como, ¿de verdad? Yo pensé que estaba bromeando, pero no, era verdad. La dejamos mirar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, de aquí venía no sé qué, que anduve, pues no. Ahora, no es malo eso. No me malentienda, no es malo. Si usted lo puede hacer, hágalo. El que tiene, dijo allá en Salvador, tiene pisto, no es Guatemala, pisto, hágalo. Pero siempre reconociendo que Dios es su primero en su vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué digo con esto? Esta persona no está en ningún lugar. No está en una iglesia, no se está congregando en una iglesia, no, nada. Porque el no nuestro nos aleja, no a Dios, a nosotros nos alejamos de Dios, de las promesas, de lo que Dios quiere hacer. Y entre más digamos que no, más nos alejamos de lo que Dios pretendía hacer con nosotros. Yo sé que esta palabra a veces nos puede traer reflexión o nos puede traer incomodidad o no sé. Pero lo único que estoy tratando de hacer es que Dios en nuestra vida, nosotros, y me incluyo, Dios está buscando el sí de nosotros. Porque ahora que ya dije que sí al pastorado, vienen otros retos. Hablabas con mi esposa esto. Le has estado preguntando a Dios sobre el lugar de arriba, qué vamos a hacer, que todavía no se ha marcado nada, no se han firmado contratos. Y mi esposa siempre me pone en un aprieto, ¿no? Como empujándome hacia adelante. Porque es una realidad. Yo puedo decir que no, y Dios puede dejar de hacer. Y yo puedo dejar o puedo continuar diciendo sí para que Dios pueda seguir haciendo. Pero como ya experimenté el sí, aunque me cueste, aunque me equivoque, aunque llore, aunque me caiga, aunque me raspe, lo voy a tener que hacer. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer las cosas con nosotros. Yo le quiero pedir que se ponga de pie, por favor.